Queridos amigos, les invito a que conozcan dos videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión. La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer, en este programa dedicado a hablar sobre la persecución contra cristianos en pleno siglo XXI en diversos lugares del mundo. Una de las recientes víctimas de la violencia por odio a la fe fue el padre Jacques Hamel, quien murió asesinado mientras celebraba la Santa Misa en una iglesia de Rouen, en Francia, el 26 de julio de 2016. La causa de beatificación del padre Hamel ya ha sido abierta, pues es considerado mártir, tal y como lo expresó el Papa Francisco durante la misa en la capilla de la Casa Santa Marta del Vaticano, a mediados de septiembre del año pasado. Recordemos al padre Jacques Hamel, víctima de la persecución contra cristianos en el siglo XXI. El padre Jacques Hamel fue degollado sobre la cruz mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo. Hombre bueno, humilde, de fraternidad, que siempre buscaba construir la paz. Fue asesinado como si fuese un criminal. Este es el hilo satánico de la persecución. El trágico atentado en Rouen del pasado 26 de julio de 2016 sigue todavía vivo en el recuerdo de todos, y el Papa Francisco quiso celebrar el 14 de septiembre de 2016 una misa en sufragio del sacerdote francés bárbaramente asesinado en su parroquia. Ante sus familiares y los peregrinos venidos desde Normandía, con el obispo Dominique Lebrun, el pontífice remarcó que Jesús es el primer mártir, un misterio desde el que comienza toda la historia del martirio cristiano. Esta historia se repite hasta hoy, y hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados porque no reniegan de Jesucristo. En esta historia llegamos a nuestro padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos que hoy sufren, sea en la cárcel o con la muerte o con torturas, por no renegar de Jesucristo, hacen que se vea realmente la crueldad de esta persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía, digamos la palabra, es satánica, y qué deseable sería que todas las religiones dijeran: matar en nombre de Dios es satánico. En el marco habitual de las misas de la mañana, la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio condenó con firmeza la demente acción de los que derraman sangre en nombre del Señor, a la vez que señalaba en el ejemplo del padre Hamel el camino para la paz y la fraternidad entre los pueblos.
que Él desde el cielo, porque hemos de rezarle, es un mártir, y los mártires son bienaventurados, nos dé la humildad, la fraternidad, la paz y también la valentía de decir la verdad. Matar en nombre de Dios es satánico. Yo no puedo dejar de relacionar, Julieta, la muerte del padre Jamel con la muerte del padre Machorro en la Catedral de México. Fue tan similar, celebrando la Santa Misa en el altar con cuchillo sobre el cuello. ¿No será parte como de un ritual satánico, dijo el Papa, Palabras de él. Pues son actos terroristas que lo que hacen es provocar y tener al ambiente en miedo para conseguir un beneficio. Y claro, el problema con estos grupos terroristas es que enseñan la forma para que otros grupos, recordemos que hay más de 2000 grupos terroristas en el mundo, algunos más afines, otros no tan vinculados, pero también hay grupos independientes y van aprendiendo, y ese es el riesgo que tenemos. Claro que hay persecución en México, claro que hay una especie de terrorismo aquí en México en donde lo que hay que infundir es miedo y utilizar estas formas de agresión para replicarlas aquí. ¿Cómo se clasifica la persecución religiosa o la intolerancia en todo el mundo? Hay una especificidad, ¿no?, de violenta, de baja intensidad, algo así. Bueno, el informe de libertad religiosa que la Fundación hace cada 2 años, que ahora publicamos en noviembre del 2016, tiene ciertos criterios y son los que sigue. Y entonces, ¿cómo se clasifica? Tiene ciertas características y entonces el informe divide en 3 niveles la persecución. Después vamos a hablar de la persecución de baja intensidad, porque esta no está aquí metida. Es la intolerancia. La intolerancia, digamos que hay una especie de persecución en donde todavía el gobierno tú puedes acudir al gobierno a decir, estoy sufriendo esta cierta intolerancia, y entonces el gobierno actúa y puede todavía resolver. Que no lo resuelve es otro asunto. Entonces, un nivel de intolerancia. Recordemos que dentro de la misma intolerancia hay muchos niveles. Yo puedo decir, soy tolerante, y entonces te digo, bueno, no estoy de acuerdo contigo, Roberto, tú allá y yo acá, pero no te metas conmigo. Ese es un nivel de tolerancia, es decir, soy tolerante, nos respetamos, pero no es el mejor nivel de tolerancia. Sí, y no te metas conmigo significa no te doy trabajo en mi empresa. Por ejemplo, ¿no? El mejor nivel de tolerancia sería encontramos un común entre los dos que nos vincula. Dentro de nuestras diferencias, ¿qué tenemos en común que nos permite estar vinculados? Ese es el máximo nivel de tolerancia, digamos. El segundo nivel que marca la Fundación, o así lo divide en los países, es que haya discriminación. Entonces empezamos a tener la diferencia entre una intolerancia y una discriminación. En la discriminación ya los gobiernos están implicados, y entonces los mismos gobiernos actúan en contra de ciertas minorías, que es el caso de Pakistán. En el caso de Pakistán es un gobierno que hace una sola línea, hace una sola ley, y entonces quien no entre dentro de esa ley es condenado. Y es el caso de Asia Bibi, con la ley de la blasfemia. Hay ley de la blasfemia en Pakistán. Y entonces Asia Bibi ahorita está condenada en la cárcel porque tomó del vaso de una musulmana, la musulmana la acusa, la condenan por ley de la blasfemia, pero el problema es que Asia Bibi se defiende y le dice, Jesús murió por mí en la cruz, ¿qué hizo tu Mahoma por ti? Y entonces fue condenada por doble ley de la blasfemia, lo cual significaba la muerte. Entonces, Asia Bibi es procesada para ser condenada a muerte. El problema es que fue un caso tan sonado que intervino el Papa y otros medios, y entonces la tienen en un proceso de juicio. Hace 3 meses, que era el último juicio, fue suspendido, y un obispo que conocemos dice, qué bueno que se mantiene aquí en la cárcel, porque si estuviera fuera, su cabeza tiene precio. Pero la gente no lo sabe. Ha muerto muchísima gente en estos últimos años por, digamos, juzgada por la ley de la blasfemia. Ese es el tema de la discriminación.
Son gobiernos que ya están implicados, como Corea del Norte. Corea del Norte está casi en color negro en tema de libertad religiosa. Entonces los niveles, intolerancia religiosa. El nivel de tolerancia, discriminación, Ajá. Y el último es violencia. Y en la violencia, los gobiernos ya no tienen capacidad de intervenir, y entonces son los grupos terroristas, otro tipo de grupos que controlan una población para imponer su propia juicio, que es el caso del ISIS. ¿O en México para allá vamos? En México para allá vamos, estamos hablando de un tema de narcotráfico, un narcotráfico que tiene aterrorizado y entonces mueve y mata a muchos sacerdotes, que ese ya es un tema que después vamos a hablar, sí. Entiendo. A ver, primero, le presentamos a usted un nuevo término, que es hiperextremismo religioso. Vamos ahora a hablar de también algo que descubre la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, represión renovada. ¿Qué es esto? La represión religiosa, claro, pero renovado. ¿Cómo sucede esto hoy en el mundo? Mire. La 13ª edición del Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo, elaborado por la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, da a conocer que actualmente se está produciendo una represión renovada de grupos religiosos en China y Turkmenistán y una continua negación de los derechos humanos para personas que confiesan su fe en Corea del Norte y en Eritrea. Por otro lado, el panorama no se muestra sombrío en todo el mundo. En relación con Bután, Egipto y Qatar, países conocidos por sus violaciones de la libertad religiosa, el informe demuestra que la situación ha mejorado para las minorías religiosas durante el periodo objeto de examen. John Pontifex, el editor del informe, con residencia en Londres, asegura que un resultado central de nuestra investigación es la emergencia de una forma de hiperextremismo religioso que ha marcado a muchas partes del mundo con su salvajismo, un sello distintivo de sus evidentes intenciones genocidas. Nuestro informe es una llamada de atención tanto para subrayar que el extremismo ha iniciado en una fase completamente nueva y más peligrosa como el papel de Occidente. Si puede encontrarse algo importante en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2016, es el hecho de que los grupos religiosos despiertan el odio, incluso dentro de sus propias filas, y se cuestiona acerca de qué perspectiva para la paz existen cuando partes importantes de determinados grupos religiosos no tienen más que desprecio por aquellos que no comparten su visión del mundo, que niegan el derecho a la vida no solo a personas de otras religiones, sino también a los moderados dentro de su propia comunidad. Otro problema que recoge el informe es el que los políticos de Occidente frecuentemente no comprenden las religiones, por lo que han de replantearse toda su perspectiva. Ya no es posible decir que practicar la fe tradicional es algo que pertenece al pasado, cuando la evidencia demuestra que para millones y millones de personas, la religión es el centro de sus vidas y el motor de todas sus actividades. Es terrible. Es, por ejemplo, Europa negando sus raíces cristianas. Y contemplándolo como algo fuera, que esa es una cosa importante, o sea, hay que contemplar el tema de la religión. Y es bien importante decir que todo este tema de la persecución religiosa, de la falta de libertad religiosa, no es un tema religioso, no es un tema de católicos, es un tema de derechos. ¿Cómo? De derechos humanos. De derechos humanos. Esto es un tema de derechos humanos, porque tú sabes, Roberto, que existe un derecho que es el derecho a la libertad religiosa. Y el derecho es para cualquiera, creyente y no creyente. Entonces, todos deberíamos estar luchando por el derecho a la libertad religiosa. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por quien no lo sepa. Organismo laico, además. Absolutamente. Que además en la ONU, los países pertenecientes a la ONU, han firmado esto. Es un artículo que además comprende otros 30 internos, donde se comprometieron a esto, justamente a defender la libertad religiosa como un derecho. Mira, profundizamos en esto más adelante. Vale. Por ahora, yo quisiera regresar a los jefes de Estado de naciones creyentes o mayoritariamente cristianas, que como que tienen por principio, en cuanto llego al poder, tengo que desdeñar todo lo que sea católico, y a los obispos y la catedral y el culto y las manifestaciones de los católicos en las calles como si no existieran, no los volteo a ver. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es como ese común? Es una mala interpretación de algo que se acordó en dividir Estado y religión, lo cual es muy bueno.
Ajá. Dividir esta religión como Estado laico es un avance. El problema es interpretar que dividir significa que no pueda haber expresión. Y es, por ejemplo, en México, que ninguna persona que sea religioso puede estar en el gobierno, cuando en otros países sí se puede. Es decir, el hecho de que tú creas en una cierta religión parece que te quita y te aniquila de toda una situación de Estado, cuando el hecho de que esté separado no significa que no puedas expresarlo. Y eso es muy diferente. Fíjate, en México lo hemos vivido. Cada vez que viene el Papa, bueno, revisan al presidente en turno con lupa, ¿no? Que cómo lo saludó, que si le besó el anillo, que si se sentó, que si qué, Que si ¿no? comulgó, que si fue a la misa, que si no fue. Sí. La separación entre Iglesia y Estado o el Estado laico no implica una persecución hacia la Iglesia. No. El hecho de que un jefe de Estado sea creyente o no lo sea, no implica que se tenga que conducir así con todo su pueblo, ¿no? Si el Estado es laico, le permite garantizar el derecho a la libertad religiosa. Tú tienes que contemplar las raíces de tu país, que es parte de lo que decían las conclusiones, pero lo vemos en Europa. Entran otras religiones, entran los musulmanes a las zonas, y cuando alguien entra a un país, tiene que adaptarse a la situación del país. Y entonces pareciera que hay ciertas religiones intocables, que se vuelven ni siquiera en un tema de respetar lo que se cree, que eso está muy bien, sino inclusive en un tema hasta cómo se trata a nivel de Estado, en donde hay excepciones. ¿Qué es lo que pasó en Nigeria? En Nigeria me contaban, ahora que estábamos allá, que justamente cuando vienen los de Gran Bretaña a conquistar esta parte, fueron los que dominaron Nigeria, les dijeron a los grupos, bueno, nosotros nos encargamos de la parte, te lo voy a decir así muy burdo, porque así me lo contaron, pero nosotros nos encargamos de la parte, digamos, como de Estado, y ustedes se encargan de la parte de la religión, a los musulmanes, que eran mayoría en esa parte. El problema fue que la mayoría musulmana que estaba ahí impuso normas dentro del Estado. O sea, no era un tema de religión, normas dentro del Estado. Pero como es del Islam, entonces sí se acepta. Y entonces empezó eso a generar un montón de complicaciones, porque no era un tema solo de religión, sino hasta incluso para aplicar leyes, de decir a ti no te las aplico. Mira, yo estaba en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Pudiste entrar? Sí, y no podía comer, porque era el mes del Ramadán. Los restaurantes cerrados, por fin un lugar abierto, pues no se puede hasta que el sol se ponga, ¿no? Yo soy cristiano, ¿y a mí qué me importa? Usted tiene que hacer aquí lo que aquí es. Así es. Eso es intolerancia. Eso es intolerancia. Pero como entonces en naciones cristianas sí se tiene que hacer todo como los musulmanes quieran. En cambio, tú eres cristiano en un país musulmán y te tienes que adaptar. No toleran tu religión. Y yo creo que es importante aquí no generar un tema de la musulmanofobia, porque no es un tema general. No, extremismo. Esto es el extremismo. Y se nota donde hay lo que le llamamos los musulmanes moderados, y ellos mismos lo dicen, donde hay cristianos. Bueno, el Daesh no se lanza también contra los propios musulmanes moderados. Claro, hay un pleito de chiitas contra sunitas, eso es indiscutible, y por eso es importante hacer esta diferenciación del extremismo. Claro, no estamos refiriéndonos al Islam en general, sino al Islam extremista, al Islam radical, al Islam yihadista. Voy a hacer una pausa, regreso, para profundizar en este tema de la libertad religiosa es un derecho humano, consignado en la Declaración de Derechos Universales de la Organización de las Naciones Unidas, de las que, por cierto, México es signante. Una pausa, volvemos con esto y con más. Las instituciones de asistencia humanitaria que deseen presentarse en TV pueden contactarnos al correo tv@vericreer.com. Alimentar bien a nuestra familia sin gastar de más es un verdadero reto.
Pero eso se acabó con Pasta La Moderna, porque rinde para varios platos y además su sabor les encanta. Por eso es la pasta de mayor venta en México. Por rendidora, La Moderna es mi pasta. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.